y también es globular por la forma que tiene, forma de globito, forma de globo, ¿verdad? Y se encuentra en altas concentraciones en los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, como hace rato les mencionaba, que al tener 4 cadenas polipeptídicas y en cada una de las cadenas polipeptídicas tiene un grupo hemo, entonces quiere decir que en cada grupo hemo transporta una molécula de hemoglobina. Transporta una molécula de oxígeno. Entonces, si tenemos 4 cadenas polipeptídicas y en cada uno un grupo hemo, por lo tanto, al final entonces se van a transportar 4 moléculas de oxígeno, o sea, una molécula de oxígeno en cada uno de los grupos hemo, ¿verdad? Y como hay 4 grupos hemo, entonces va a transportar 4 moléculas de oxígeno. Entonces, vemos que en el eritrocito, como dijimos, se encuentra en altas concentraciones de hemoglobina, y entonces dentro de los componentes del eritrocito tenemos que mayoritariamente está formado por agua, un 65%, y luego tiene un 35% de solutos que corresponde a las proteínas, ¿verdad? Entonces vemos que las 4 cadenas polipeptídicas que forman a la hemoglobina están estabilizadas por puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas y puentes de azufre. Eso le da estabilidad a la molécula para mantenerse de la forma que tiene, que es forma globular, ¿verdad? Entonces, en la estructura de la hemoglobina, ¿verdad? Tenemos el grupo hemo unido a la globina, y que esta globina está unida también, en el caso del hierro, que forma parte del grupo hemo, el hierro está unido a 4 enlaces, que podemos observar aquí en la estructura, 4 enlaces a los anillos porfirínicos, un quinto enlace que une al oxígeno, y un sexto enlace que une a la globina por medio del aminoácido histidina. Entonces, esa es la estructura de la hemoglobina, ¿verdad? Entonces decimos que quien une al oxígeno para transportarlo desde los pulmones hacia los tejidos es el hierro, que está presente en la estructura del grupo hemo, y que este grupo hemo, al unirse con la globina, forma la hemoglobina. Entonces vemos acá lo que les explicaba hace rato. Vemos cómo el átomo de hierro en estado de oxidación 2 está unido a los 4 anillos porfirínicos, 4 nitrógenos de cada uno de los anillos porfirínicos, y está unido a la globina por medio del aminoácido histidina. También tenemos que el grupo hemo, además de formar parte de la hemoglobina, también forma parte de la mioglobina, ¿verdad? Hace rato dijimos que la hemoglobina, una de sus funciones es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, y también sacar desde los tejidos el dióxido de carbono para que sea exhalado. Entonces, en el caso de la mioglobina, solo está conformada por una cadena polipeptídica, y que en su estructura lleva el grupo hemo. ¿Cuál es la función de la mioglobina? Almacenar oxígeno en el tejido muscular, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el grupo hemo, que forma parte de la hemoglobina, también forma parte de la mioglobina, con la única diferencia que la mioglobina solo tiene una cadena polipeptídica, y que el grupo hemo, o la función de la mioglobina, es almacenar oxígeno en el tejido muscular, y la función de la hemoglobina es transportar el oxígeno desde los pulmones para llevarlo hacia todos los tejidos. Entonces, lo que decía, dentro de las funciones de la hemoglobina es transportar gases como el oxígeno,
y como el dióxido de carbono, y también transportar hidrógeno, ¿ya? Entonces, el oxígeno es transportado a través de la hemoglobina en un porcentaje alto, es decir, un 97% del oxígeno es transportado a través de la hemoglobina. El dióxido de carbono también es transportado por la hemoglobina para sacarlo desde los tejidos y que sea expirado. Y también la hemoglobina tiene una función como sistema amortiguador, ¿verdad? Porque ayuda a equilibrar al pH cuando saca los iones de hidrógeno que están en exceso en los tejidos. Ya más adelante vamos a ver por qué hay hidrógeno en exceso en los tejidos. Bueno, si ustedes lo acaban de ver, en el metabolismo de los carbohidratos, cuando se lleva a cabo la glucólisis aeróbica, lo que obtenemos es, además del ATP, tenemos dióxido de carbono y tenemos agua. Ese exceso de dióxido de carbono que hay en los tejidos por el metabolismo celular, ese dióxido de carbono tiene que ser, como es una sustancia tóxica, tiene que ser eliminado de los tejidos. Entonces, ¿quién hace que se elimine? La hemoglobina lo transporta sacándolo desde los tejidos hacia, llevarlo hacia los pulmones para que sea exhalado, ¿verdad? Y entonces los hidrogeniones, cuando hay altas concentraciones de dióxido de carbono, el dióxido de carbono reacciona con el agua y forma ácido carbónico. El ácido carbónico en solución acuosa forma hidrogeniones y forma bicarbonato. Estos hidrogeniones podrían llevar a elevar el pH de la sangre. Entonces, la hemoglobina actúa como amortiguador atrapando estos hidrogeniones y así evitar de que el pH de la sangre se vuelva ácido, ¿verdad? Y también del metabolismo de la glucólisis anaeróbica, recuerden que lo que se forma es el lactato o el ácido láctico. Entonces, si el tejido muscular está en constante metabolismo anaeróbico, pues está liberando ácido láctico. Ese ácido láctico también me puede llevar a un pH ácido de la sangre y debe de estar en un pH óptimo para que todo funcione adecuadamente. Entonces, la hemoglobina actúa como un amortiguador evitando de que el pH se vuelva ácido, el pH de la sangre se vuelva ácido. Entonces vemos cómo en el eritrocito el oxígeno desde los pulmones, ¿verdad? La hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos, ¿verdad? Se une con el oxígeno y forma la oxihemoglobina. Y luego, por circulación, lo lleva hacia los tejidos, libera el oxígeno y entonces ahí ya tenemos la deoxihemoglobina, ¿verdad? Y en los pulmones, ese oxígeno, y en los tejidos, ese oxígeno es tomado por la célula para llevar a cabo su metabolismo celular, es decir, llevar a cabo la glucólisis aeróbica. Entonces, la célula necesita de oxígeno para llevar a cabo el metabolismo celular, pero del metabolismo celular produce dióxido de carbono, entonces la hemoglobina se encarga de transportar esos gases. Llevar desde los pulmones hacia los tejidos el oxígeno y sacar el dióxido de carbono, producto del metabolismo celular, sacarlo de los tejidos y llevarlo hacia los pulmones para eliminarlos por la expiración. ¿Verdad? Entonces, cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, se conoce como el estado relajado. Es la forma de la estructura, cómo se encuentra la estructura. Y cuando la hemoglobina libera el oxígeno, se conoce como el estado tenso, porque adquiere otra conformación de la estructura, ¿verdad? Entonces, al unirse, adquiere una forma y al liberar el oxígeno también
adquiere otra conformación, o sea, otra forma estructural. Entonces ya tenemos las tres principales funciones de la hemoglobina, que es el transporte de los gases y evitar que el pH de la sangre se vuelva ácido. Porque recuerden que todas las enzimas actúan a un pH óptimo. Y si ya no está el pH de la sangre a un valor normal, ya no estaría un pH óptimo. Entonces, las enzimas empezarían a inactivarse o a desnaturalizarse, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la estructura de la desoxihemoglobina cuando no tiene unido el oxígeno en su molécula, ¿verdad? Y que entonces, al unirse con el oxígeno, forma la oxihemoglobina. Entonces vemos que el oxígeno es unido al átomo de hierro que está presente en el grupo hemo, y que este grupo hemo está unido a través del aminoácido histidina presente en la globina, que es la parte proteica, ¿verdad? Esta es una reacción reversible, como podemos ver acá, es una reacción reversible. Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, ¿verdad? Al transportarse a través de circulación y llegar a los tejidos, libera el oxígeno y ella ya se queda, al liberar el oxígeno, en ese sentido, transporta el dióxido de carbono para llevarlo hacia los pulmones y que sea exhalado, ¿verdad? Entonces ya tenemos la estructura conformacional que tiene la hemoglobina cuando no está unida al oxígeno y cuando ella está unida al oxígeno. Entonces, de esta manera, vemos cómo a través de quién transporta la hemoglobina el oxígeno, ¿ya? O sea, el hierro se une a la molécula de oxígeno y de esta manera, por circulación, lo lleva para liberarlo en los tejidos periféricos. Entonces vemos cómo se da ese intercambio de gases. En los pulmones, que es donde se almacena el oxígeno que nosotros recogemos de la respiración, ¿verdad? Este oxígeno en el eritrocito se une con la hemoglobina, lo lleva hacia los distintos órganos, por ejemplo, al hígado, a los pulmones, a todos los tejidos, todos los órganos, ¿verdad? Y entonces lo libera y luego de los tejidos saca el dióxido de carbono, que les decía que se produce del metabolismo celular, y este dióxido de carbono igual se une a la hemoglobina que está en el eritrocito y por circulación lo lleva para que sea, lo libera en los pulmones para que sea exhalado, ¿verdad? Entonces, esa es la función de la hemoglobina, llevar oxígeno hacia todos los tejidos, sacar el dióxido de carbono y eliminarlo en los pulmones, ¿verdad? Y ya tenemos cómo se da el intercambio de estos gases y por eso es que la hemoglobina es una molécula importante por su función que tiene, ¿verdad? Transporte de los gases y también el mantenimiento del pH. Entonces vemos cómo se transporta el oxígeno en la sangre. Un pequeño porcentaje se transporta disuelto en sangre. Un pequeño porcentaje de oxígeno se transporta disuelto en el plasma, ¿verdad? Y luego, el mayor porcentaje es el que se transporta por medio de la hemoglobina. Entonces vemos cómo ya tenemos la función de la hemoglobina que se encarga de transportar el mayor porcentaje de oxígeno hacia los tejidos. ¿Y cómo se transporta el dióxido de carbono? Un pequeño porcentaje también va disuelto en la sangre
pero el mayor porcentaje lo transporta en forma de bicarbonato. Como hace rato yo les explicaba, de que del metabolismo celular se obtienen lo que es dióxido de carbono más agua, y que cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua forma ácido carbónico. El ácido carbónico, cuando se disuelve en medio acuoso, el ácido carbónico genera hidrogeniones y genera bicarbonato. Entonces, por eso se dice que el mayor porcentaje del dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato. Y también un pequeño porcentaje es que el dióxido de carbono se une a la hemoglobina, ¿verdad? Y es ahí como transporta el dióxido de carbono unido a esta proteína, ¿verdad? Entonces, como el oxígeno se une en los pulmones, lo transporta vía sangre arterial hacia todos los tejidos, y el dióxido de carbono, como les decía, procedente del metabolismo celular, es transportado por la hemoglobina vía sangre venosa, ¿verdad? Para ser eliminado. Entonces, acá en esta diapositiva está en gráfico, está el detalle de la lámina anterior, ¿verdad? Desde los tejidos, el dióxido de carbono, en un pequeño porcentaje, va disuelto en forma de gas en sangre. Luego un 23% del dióxido de carbono se une a proteínas como la hemoglobina, ¿verdad? Y luego el mayor porcentaje, el 70%, es, como les decía hace rato, cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua, forma ácido carbónico. Este ácido carbónico en medio acuoso forma bicarbonato y forma hidrogeniones, ¿verdad? Este bicarbonato sale del eritrocito, va al plasma, y entonces luego en otra lámina voy a explicar qué es lo que ocurre con ese bicarbonato. Y entonces este protón, ¿verdad?, es unido a la hemoglobina cuando la hemoglobina libera el oxígeno hacia los tejidos. Y entonces de esa manera vemos cómo una parte pequeña del dióxido de carbono va disuelto en forma de gas en sangre. Una pequeña parte es cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina para formar compuestos de carbaminohemoglobina. Un porcentaje mayor es cuando el dióxido de carbono forma bicarbonato e hidrogeniones, y estos hidrogeniones, cuando la hemoglobina libera el oxígeno hacia los tejidos, entonces tiene afinidad de unión por el hidrogenión, y de esta manera la hemoglobina evita que el pH de la sangre se vuelva ácido, ¿verdad? Porque atrapa estos hidrogeniones que si no se eliminan, puede llevar a un pH ácido de la sangre, ¿verdad? Y un pequeño porcentaje del oxígeno también se transporta disuelto en forma de gas en la sangre. Entonces vemos cómo, qué es lo que ocurre con el transporte de los gases, dióxido de carbono y oxígeno, y que luego aquí explicamos las tres funciones de la hemoglobina. Transportar dióxido de carbono, transportar oxígeno, transportar dióxido de carbono y evitar que haya un pH ácido en la sangre. Entonces, en este gráfico tenemos qué es lo que ocurre del metabolismo celular: dióxido de carbono más agua, por acción de la enzima anhidrasa carbónica, forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico en medio acuoso forma bicarbonato y forma protones, ¿verdad? Aquí en los tejidos, cuando la hemoglobina viene oxigenada desde los pulmones, la hemoglobina viene oxigenada desde los pulmones, al llegar a los tejidos libera el oxígeno y le permite unirse a estos protones para evitar que el pH de la sangre se vuelva ácido. Y se forma entonces la hemoglobina protonada. Esta va por circulación, llega a los pulmones, y al encontrarse en los pulmones que hay altas concentraciones de oxígeno, eso le permite que haya afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno y que se libere en los pulmones
el protón. Este protón se encuentra con altas concentraciones de bicarbonato en los pulmones, se unen, forman el ácido carbónico, actúa la enzima anhidrasa carbónica, descompone este ácido carbónico, forma dióxido de carbono y agua. Y esto es lo que se exhala, ¿verdad? Y entonces ya tenemos qué es lo que ocurre. La función de la hemoglobina, transportar este oxígeno, sacar hidrogeniones para ejercer la función amortiguadora, ¿verdad? Al sacar estos hidrogeniones, también los iones bicarbonatos salen al plasma y reacciona el bicarbonato con los hidrogeniones que libera cuando la hemoglobina se une con el oxígeno. Entonces, de esa manera ya tenemos cómo se da el transporte de estos dos gases, de oxígeno y de dióxido de carbono. Aquí tenemos cómo ocurre la inhalación, ¿verdad? Inhalamos el oxígeno en los alvéolos pulmonares, ¿verdad? El oxígeno pasa al fluido intersticial, pasa a los capilares pulmonares, va al plasma y luego este oxígeno entra al eritrocito, y luego vemos cómo cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, libera el protón, ¿verdad? Libera ese protón y ya queda la hemoglobina unida al oxígeno para que luego lo lleve hacia todos los tejidos. Entonces, este protón que se libera reacciona con el bicarbonato. Vemos como el bicarbonato que estaba en el plasma entró también al eritrocito en los pulmones. Este bicarbonato con el protón forman el ácido carbónico, actúa la enzima anhidrasa carbónica, forma agua, forma dióxido de carbono. El dióxido de carbono que viene unido con la hemoglobina es liberado para unirse a este dióxido de carbono que se obtiene de la degradación del ácido carbónico. Y luego este dióxido de carbono se libera desde el eritrocito hacia el plasma y luego pasa por los capilares pulmonares, va al fluido intersticial y luego se exhala este dióxido de carbono. Entonces vemos qué es lo que ocurre en el eritrocito. En el eritrocito es donde ocurre el intercambio de los gases, ¿verdad? Intercambio de el oxígeno que se necesita que vaya por circulación unido a la hemoglobina para llevarlo a los tejidos, sacar el protón y evitar que haya un pH ácido en sangre y que el dióxido de carbono que viene unido a la hemoglobina también pueda ser exhalado. Y ya tenemos qué es lo que ocurre para que la hemoglobina, qué es lo que ocurre en el eritrocito para que la hemoglobina pueda transportar el oxígeno, pueda sacar el dióxido de carbono, ¿verdad? Para que luego sea exhalado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al unirse la hemoglobina con el oxígeno? ¿Verdad? Entonces vemos acá, a medida que va aumentando la presión parcial del oxígeno, esto nos indica que también va aumentando la concentración de oxígeno. Entonces, cuando tenemos una presión parcial de alrededor de 26 milímetros de mercurio, entonces decimos que a esa presión parcial la hemoglobina se ha saturado con el oxígeno en un 50%. Y a medida que vamos avanzando, hasta llegar a una presión parcial cercana a 100, ¿verdad? Entonces decimos que la hemoglobina se ha saturado con el oxígeno en un 100%. Entonces, en los pulmones es donde tenemos mayor presión parcial del oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, el oxígeno se va a almacenar ahí en los pulmones.
Al haber altas concentraciones de oxígeno, eso nos indica que también la presión parcial del oxígeno es mayor. En cambio, en los tejidos, como se está gastando el oxígeno por el metabolismo celular, la presión parcial del oxígeno en los tejidos es baja, es menor. ¿Ve? Y por eso es que en los tejidos se tiene que estar liberando constantemente oxígeno que es transportado por la hemoglobina porque la célula lo utiliza para su metabolismo celular, ¿verdad? Entonces decimos que en los tejidos la hemoglobina tiene poca afinidad de unión con el oxígeno porque lo tiene que liberar. En cambio, en los pulmones, al haber una mayor presión parcial del oxígeno porque está en altas concentraciones, entonces tiene afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno. O sea, la afinidad de unión entre ambos es alta, porque eso es beneficioso para la célula que se dé la unión del oxígeno con la hemoglobina para que pueda ser transportada hacia todos los tejidos periféricos, ¿verdad? Entonces vemos cómo, qué es lo que ocurre cuando se va uniendo la hemoglobina con el oxígeno, ¿verdad? Entonces vemos cómo a medida que vamos avanzando a mayor presión parcial, quiere decir que es porque tenemos mayor concentración de oxígeno. Y eso me da que haya mayor afinidad de unión entre la hemoglobina con el oxígeno. Entonces nosotros podemos decir, en esto que estamos viendo de los pacientes con COVID, ¿verdad? Decimos que el paciente está desaturando, porque quiere decir que que la saturación del oxígeno con la hemoglobina no está cercana al 100%, el porcentaje de saturación, sino que está menor a ese porcentaje, ¿verdad? Entonces es cuando las personas necesitan de ponerle oxígeno, porque no les está llegando suficiente oxigenación hacia los tejidos. Pero el problema es porque por la infección del COVID, los pulmones pues, no tienen la capacidad de almacenar suficiente oxígeno y por lo tanto se une también poca cantidad de oxígeno con la hemoglobina. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que lleva hacia los tejidos es menor, ¿verdad? Y entonces, por eso hay que ponerle oxígeno a estas personas, porque no hay una buena saturación de oxígeno con la hemoglobina. Entonces, en este gráfico vemos lo que explicaba hace rato, qué es lo que ocurre en los pulmones, qué es lo que ocurre en los tejidos. Entonces vemos que en los pulmones la presión parcial del oxígeno es de alrededor de 100 torricelli. Una presión parcial alta, comparada con la presión de oxígeno que hay en los tejidos, que es alrededor de 20 torricelli. Entonces, al haber una presión parcial de oxígeno mayor en los pulmones, eso me permite que haya afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno, lo transporte hacia los tejidos y al llegar a los tejidos y haber una presión parcial del oxígeno menor, disminuye la afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno y eso hace que se libere el oxígeno y la hemoglobina me quede libre. Ya en los tejidos, ese oxígeno que transportó la hemoglobina, ¿verdad? Una parte de ese oxígeno es utilizada para la respiración celular y otra parte es almacenada, se une con la mioglobina para para llevar a cabo su función que es de almacenamiento de oxígeno en el tejido muscular. Entonces, una vez que la hemoglobina libera el oxígeno, esta hemoglobina,
¿verdad? De la respiración celular vemos como dióxido de carbono más agua, ¿verdad? En este sentido va a formar el ácido carbónico y este ácido carbónico va a formar lo que es bicarbonato y protones. Entonces la hemoglobina reacciona con estos protones, forma la hemoglobina protonada, ¿verdad? Y luego nuevamente estos protones van a reaccionar con bicarbonato y al reaccionar bicarbonato con los protones forma ácido carbónico y el ácido carbónico se descompone en agua, dióxido de carbono y este dióxido de carbono es exhalado. ¿Verdad? Entonces de esta manera es como ocurre de que la hemoglobina se una con el oxígeno en alta afinidad en los pulmones por haber una presión parcial alta y libere el oxígeno en los tejidos por haber una presión parcial baja. Eso le permite que libere el oxígeno hacia los tejidos y que la célula pueda utilizar ese oxígeno. Como les decía, unirse a la mioglobina para tenerlo almacenado y una parte utilizarlo para la respiración celular, es decir, para que se lleve a cabo la glucólisis aeróbica, para que se lleve a cabo el proceso de beta oxidación. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como la célula realiza su metabolismo celular por el oxígeno que le transporta la hemoglobina desde los pulmones para que sea utilizado y llevar a cabo su respiración celular. Entonces, en este gráfico vemos cómo la curva de saturación de oxígeno por la hemoglobina, dijimos que a una presión parcial de más o menos 26-27 milímetros de mercurio, la unión de la hemoglobina con el oxígeno ha sido en un 50%, es decir, el porcentaje de saturación es en un 50%. A medida que vamos avanzando con la presión parcial, si tenemos una presión parcial de oxígeno de 75 milímetros de mercurio, decimos que se ha saturado con la hemoglobina, la hemoglobina se ha saturado en un 75% con el oxígeno. Y así, si vamos avanzando, al tener una presión parcial de oxígeno alrededor de 98 milímetros de mercurio, entonces decimos que hay un porcentaje de saturación de un 98%. Entonces, si tenemos una presión parcial de oxígeno entre 71 y 100 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación va a ser entre 94 y 97%. ¿Verdad? Es decir, si tenemos una presión parcial entre 70 y 100, ¿verdad? Vamos a tener un porcentaje de saturación entre 94 y 97%. Cuando hablamos que hay una saturación, un porcentaje de saturación normal, porcentaje de saturación de oxígeno normal en sangre, cuando hay una presión parcial del oxígeno más o menos de 95 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Decimos que una presión parcial de 95 milímetros de mercurio, entonces estamos hablando que el porcentaje de saturación es más o menos del 97%. Entonces, ¿qué me indican los niveles de saturación? ¿Verdad? Los niveles de saturación dentro del rango normal me garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad necesaria de oxígeno. ¿Ya? Si solamente hay un 50% de saturación de oxígeno, significa que las células no están recibiendo la cantidad de oxígeno adecuada. ¿Ya? Entonces, también cuando tenemos una
presión parcial de 40 milímetros de mercurio, una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, entonces eso significa que quiere decir una P75, una presión parcial de 40 milímetros de mercurio quiere decir que se ha saturado en un 75%, ¿verdad? Entonces tampoco esta no es una saturación de oxígeno adecuada, ¿verdad? Entonces debe de estar el porcentaje de saturación entre 94 y 97% o 100% para decir que la célula está recibiendo la cantidad de oxígeno adecuada. Y de ahí necesitamos que haya una buena unión del oxígeno con la hemoglobina. Los pacientes con neumonía, cualquier neumonía, pueden tener problemas en el porcentaje de saturación, ¿verdad? Porque al tener una neumonía, pues los pulmones no están trabajando adecuadamente y entonces también la capacidad de almacenar el oxígeno de los pulmones, la capacidad de almacenamiento de oxígeno en los pulmones también va a estar disminuida. Por lo tanto, el porcentaje de saturación va a estar disminuido. Entonces vemos cómo si tenemos, en el caso de las anemias, por ejemplo, en las anemias tenemos la presión parcial del oxígeno puede estar normal. O sea, estamos respirando, no tenemos ningún problema en los pulmones, entonces podemos almacenar la cantidad necesaria de oxígeno. Pero en las anemias tenemos bajas concentraciones de hemoglobina. Y aunque haya suficiente oxígeno, pero si tenemos concentraciones bajas de hemoglobina, entonces significa que la concentración de oxígeno que llega a los tejidos también va a estar disminuida, ¿verdad? Aunque tengamos suficiente cantidad de oxígeno, ¿verdad? Pero como no tenemos suficiente hemoglobina, pues así de esa manera, al estar disminuida la concentración de hemoglobina, también va a llevar disminuida la cantidad de oxígeno hacia los tejidos. En el caso de la policistinemia, que es un aumento en la concentración de los glóbulos rojos, tenemos la presión parcial del oxígeno normal, un aumento en la concentración de hemoglobina. Si tenemos un aumento de los glóbulos rojos, vamos a tener un aumento de concentración de hemoglobina. La cantidad de oxígeno también es normal, pero vamos a estar llevando una mayor cantidad de oxígeno, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre esto? La policistinemia, ¿verdad?, que es el aumento de los glóbulos rojos, esto ocurre por la respuesta a hipoxia, es decir, cuando hay poca oxigenación. En las alturas, por ejemplo, en las alturas hay poca oxigenación. Entonces la célula responde sintetizando más hemoglobina para que lleve más oxígeno y evitar que haya una hipoxia. En las personas que fuman, pero eso es porque hay un problema en los pulmones. Entonces, se aumenta la síntesis de hemoglobina para que lleve la cantidad de oxígeno y evitar una hipoxia. En enfermedades cardiopulmonares también, ¿verdad?, va a haber un aumento de la concentración de hemoglobina y por lo tanto pues va a estar un incremento de los glóbulos rojos. En el caso de presencia del gas como es el monóxido de carbono, vamos a tener presión parcial del oxígeno normal, la hemoglobina va a estar en concentraciones normales, pero el oxígeno que se va a unir a la hemoglobina va a estar disminuido y por lo tanto el oxígeno que va a llegar hacia los tejidos también va a estar disminuido. ¿Por qué ocurre esto?
Porque el monóxido de carbono tiene más afinidad de unión con la hemoglobina que el oxígeno. O sea, si tenemos los dos gases en el mismo momento, tenemos oxígeno y tenemos monóxido de carbono, hay más afinidad que se unan la hemoglobina con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Entonces, en ese sentido, va a llegar la cantidad de oxígeno hacia los tejidos, va a estar disminuida. Entonces, la hemoglobina, dependiendo del sexo, se va a tener ciertos parámetros normales. Tenemos más cantidad de hemoglobina en los hombres, entre 13 y 18 gramos por decilitro, y en las mujeres entre 12 y 16 gramos por decilitro. Esto es por la pérdida de sangrado por el ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, al estarse perdiendo sangre, entonces en ese sentido, pues las cantidades de hemoglobina también, la concentración de hemoglobina va a estar disminuida en las mujeres comparado con la cantidad de hemoglobina que hay en los varones, pero siempre se debe tomar en cuenta este valor normal, ¿verdad? Es decir, si está por debajo de 12, en el caso de las mujeres, pues ya podemos decir que está ocurriendo una anemia. Igual en el caso de los varones, por debajo de 13, pues igual está ocurriendo una anemia, ¿verdad? Entonces vemos cómo se encuentra la cantidad de oxígeno dependiendo la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, dependiendo si tenemos anemia. La anemia, al haber síntesis de hemoglobina en menor concentración, entonces vamos a tener disminuida también la cantidad de oxígeno que llega hacia los tejidos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se va a llevar a cabo una síntesis disminuida de hemoglobina? Porque la hemoglobina a veces puede ser por situaciones nutricionales. Si la hemoglobina en su estructura lleva el átomo de hierro y si estamos consumiendo poca cantidad de hierro, entonces se va a sintetizar también menos concentración de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se debe de corregir, ¿verdad? Si está ocurriendo una anemia, porque significa que a la célula se le está llevando menor cantidad de oxígeno hacia todos los tejidos y por lo tanto a la célula, ¿verdad? Entonces vemos cuáles son los factores que hacen que haya mayor afinidad o menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Dentro de estos factores tenemos concentraciones de hidrogeniones, ¿verdad? Que estos, al estar en concentraciones incrementadas, me va a disminuir el pH, me lo va a volver ácido. Si la presión parcial de dióxido de carbono, depende de cómo se encuentre la presión parcial de dióxido de carbono, así también va a afectar la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Cuando también hay un incremento de la temperatura, cuando hay el factor también concentración del 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato, ¿en qué metabolismo se produce? A ver, muchachos. Ese 2,3-difosfoglicerato, ¿en cuáles de los metabolismos que han venido viendo se produce? En el metabolismo de lípidos, en el metabolismo de aminoácidos, en el metabolismo de carbohidratos. A ver, ¿en qué tipo de metabolismo se produce? A ver, muchachos. En el metabolismo de lípidos. En el metabolismo de lípidos. ¿Estás seguro? A ver, ¿quién dice otra cosa? Edward es, ¿verdad? Dice que es en metabolismo de lípidos. A ver, ¿quién dice otra cosa? A ver, Anastasio. Anastasio. ¿En qué metabolismo se produce el 2,3-difosfoglicerato?
A ver, Anastasio. A ver, Anthony. Anthony. ¿No están, muchachos? Por lo menos digan, no me acuerdo. A ver. Víctor. A ver, ¿qué dicen? A ver, muchachos, eso lo vieron en uno de los metabolismos. A ver, ¿nadie se recuerda? A ver, Iliana. Iliana. Muchachos, ¿se les olvidó? El 2,3-difosfolicerato se produce en el metabolismo de los carbohidratos, en la glucólisis, cuando se va a dar la conversión de glucosa para formar piruvato. Entonces ahí se forma el 2,3-difosfoglicerato, ¿verdad? Entonces, al estar incrementado el metabolismo de los carbohidratos, se van a estar liberando el 2,3-difosfoglicerato. Al haber un incremento de este compuesto, también hace que haya afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno. Y también, como hace rato les expliqué, el monóxido de carbono es un factor que también afecta la afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos gráficos? Si tenemos un pH que va bajando para ir hacia la acidez, ¿verdad? Entonces vemos que la curva se va a desplazar hacia que le permita la liberación del oxígeno o que disminuya la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Pero si vamos en aumento del pH por encima del valor normal del pH de la sangre, entonces hace que haya un incremento de la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. La temperatura, más adelante vamos a ver con otros gráficos para que lo logren entender. En el caso de la temperatura, si tenemos incremento de la temperatura, significa que va a haber menos afinidad de unión del oxígeno con la hemoglobina. Pero si tenemos disminución de la temperatura, va a haber un aumento de la afinidad, es decir, va a haber más unión de la hemoglobina con el oxígeno. En el caso del 2,3-difosfoglicerato, al estar incrementado, pues eso va a hacer que disminuya la unión del oxígeno con la hemoglobina y al estar disminuido hace que aumente la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que la curva se va a disociar hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo cómo se encuentren estos factores. Veamos en el siguiente gráfico. Entonces, acá tenemos la curva de saturación de oxígeno de la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, hace rato les explicaba que al aumentar la presión parcial del oxígeno, pues en ese sentido va a haber mayor saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, en la gráfica que tenemos en color rojo, estaríamos hablando una curva normal de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Pero ¿qué pasa en presencia de estos factores? Si tenemos un aumento del pH, es decir, que el pH se vuelva alcalino, disminución de la presión parcial del dióxido de carbono, quiere decir que hay disminución de la concentración del dióxido de carbono, disminución de temperatura, disminución del 2,3-difosfoglicerato. En este sentido, aumenta la unión de la hemoglobina con el oxígeno,
¿verdad? Y por lo tanto se libera menos oxígeno hacia los tejidos. En cambio, si tenemos los factores disminución del pH, es decir, que el pH vaya hacia la acidez, aumento de la presión parcial del oxígeno, aumento de la temperatura, aumento del 2,3-difosfoglicerato, eso hace que la curva se desplace hacia la derecha, disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se libere el oxígeno. Entonces, en estas condiciones, pH disminuido y aumento de la presión parcial es porque del metabolismo celular se está produciendo dióxido de carbono. Al estarse produciendo dióxido de carbono, aumenta la presión parcial del dióxido de carbono. Y entonces, del metabolismo celular, el dióxido de carbono, cuando reacciona con agua, forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en medio acuoso en bicarbonato y en protones, y esos protones hacen que disminuya el pH. Entonces, en ese sentido, hace que se libere el oxígeno hacia los tejidos para que la célula pueda seguir realizando su metabolismo celular. Pero tiene que sacar ese dióxido de carbono que se está produciendo del metabolismo celular, ¿verdad? Entonces vemos cómo la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, ¿verdad?, va a depender de cómo se encuentran estos factores. Así, si se encuentran de esta manera que acabamos de explicar, va a haber más liberación del oxígeno hacia los tejidos, y si se encuentran de esta manera, va a haber menos liberación de oxígeno hacia los tejidos, ¿verdad? Y esto no es conveniente para la célula. Disminución de temperatura, que sería la hipotermia. Una persona con hipotermia, su metabolismo celular se va a ver disminuido, y si se ve disminuido su metabolismo celular, disminuye la presión parcial del dióxido de carbono, disminuye el 2,3-difosfoglicerato. ¿Por qué disminuye? Porque recuerden que al disminuir las enzimas trabajan a una temperatura óptima, que sería, en el caso de la sangre, sería la temperatura óptima de 37, 36, 37 grados centígrados. Pero si estamos hablando de una temperatura baja, como es el caso de las hipotermias, entonces significa que las enzimas ya no van a actuar llevando a cabo adecuadamente el metabolismo celular. Y entonces, en ese sentido, se va a liberar menos oxígeno hacia los tejidos. Y entonces la célula ya entra en problemas porque no se le está llevando suficiente oxigenación para llevar a cabo su metabolismo celular, porque la temperatura es un factor que viene a afectar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿verdad? Entonces, de esa manera vemos cómo es que esos factores van a afectar la unión de la hemoglobina con el oxígeno, y ahí estaríamos hablando del porcentaje de saturación de oxígeno con la hemoglobina. Entonces, la temperatura, ¿qué es lo que ocurre? Si hay un incremento de la temperatura, veamos acá, en esta gráfica, incrementa la temperatura, entonces significa que la curva se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque disminuye la afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno. Pero si disminuye la temperatura, ocurre lo contrario. Va a haber más afinidad de la hemoglobina con el oxígeno y va a liberar menos oxígeno hacia los tejidos, ¿verdad? Entonces vemos que al aumentar la temperatura, la curva se va a desplazar hacia la derecha porque debilita la unión entre la hemoglobina y el oxígeno. Hay liberación de más oxígeno a los tejidos, ¿verdad? Porque al tener un aumento de temperatura, el metabolismo celular también se incrementa, ¿verdad? Porque se está dando más gasto de energía, ¿ya?, para contrarrestar. Si hay un proceso infeccioso,
Se está tratando de contrarrestar la infección y eso hace que también se incremente la temperatura para, como un mecanismo, ¿verdad? Por el efecto de los agentes externos del proceso infeccioso. Y en condiciones de hipotermia, como les decía, la curva se va a desplazar hacia la izquierda y va a haber liberación de menos oxígeno hacia los tejidos. En el caso del 2,3-difosfoglicerato, ¿verdad? Como los glóbulos rojos, a ver, cuando vimos metabolismo de carbohidratos, vimos que en los glóbulos rojos, el metabolismo que ellos llevan a cabo es la glucólisis anaeróbica, ¿verdad? Y entonces se está produciendo concentraciones del 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos. Y entonces, ¿cuándo va a incrementar la concentración del 2,3-difosfoglicerato? En un ejercicio físico, porque se está llevando a cabo el metabolismo celular, está incrementado. En anemia, ¿verdad? También, porque como se está sintetizando, tratando de sintetizarse más hemoglobina, más glóbulos rojos, entonces ahí vamos a tener incremento de la concentración del 2,3-difosfoglicerato. En las alturas, como hay hipoxia también, hay en las alturas poca oxigenación, entonces la célula quiere compensar de el poco oxígeno, evitar que le llegue poco oxígeno hacia los tejidos. Entonces sintetiza más hemoglobina para que al haber más moléculas de hemoglobina le lleven un poco más de este oxígeno y evitar que haya una hipoxia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, al haber un incremento del 2,3-difosfoglicerato, eso hace que la curva se desplace hacia la derecha, ¿verdad? Si hay un aumento del 2,3-difosfoglicerato, significa que también está aumentando el metabolismo celular, ¿verdad? Y entonces en ese sentido hace que se libere más oxígeno hacia los tejidos. Y entonces en el ejercicio, ¿qué es lo que ocurre? Hay incremento en la producción de dióxido de carbono y eso hace que incrementen los protones, disminuye el pH. También hay un aumento del ácido láctico porque el tejido muscular en el ejercicio se lleva a cabo la glucólisis anaeróbica también. Entonces, el incremento del ácido láctico y el incremento del dióxido de carbono, que al final va a formar ácido carbónico y me va a incrementar los hidrogeniones o los protones, eso hace que disminuya el pH, ¿verdad? También, como se está haciendo ejercicio, el metabolismo celular está incrementado. Por lo tanto, va a haber un incremento del 2,3-difosfoglicerato. Y esto va a hacer que la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno disminuya, liberando lo que es el oxígeno hacia los tejidos. En las alturas, pues como ya habíamos explicado hace rato, en las alturas tenemos un incremento en la cantidad de glóbulos rojos, porque necesitamos que se incremente la cantidad de hemoglobina, y en ese sentido el metabolismo celular esté incrementado, pues vamos a tener las concentraciones del 2,3-difosfoglicerato aumentado, y eso hace entonces que la curva se desplace hacia la derecha, liberando mayor cantidad o liberando el oxígeno. Y la afinidad de la hemoglobina por los gases, como es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, pues hace rato dijimos que la hemoglobina tiene más afinidad de unirse con el monóxido de carbono y eso no le permite que entonces el oxígeno se una a la hemoglobina.
Entonces, en ese sentido, vamos a tener una hipoxia. Eso sucede en los lugares cerrados, donde hay, por ejemplo, un lugar que se está quemando y está cerrado, produce mucho monóxido de carbono. Las personas pueden morir por asfixia, porque le está llegando la hemoglobina, la hemoglobina se está uniendo con el monóxido de carbono y eso es lo que está llevando a los tejidos y no le está llevando suficiente oxigenación, ¿verdad? Bueno, entonces vemos cómo este monóxido de carbono se une con más afinidad a la hemoglobina que con el oxígeno. Y también otro factor que nos puede afectar la afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno es que se produzca lo que es la metahemoglobina, un cambio en el estado de oxidación del átomo de hierro, que normalmente el hierro en la hemoglobina debe estar en estado de oxidación 2 y en la metahemoglobina está en estado de oxidación 3. Eso no le va a permitir unirse al oxígeno, porque para que el hierro se una con el oxígeno, tiene que estar en estado de oxidación 2. Ferroso, pues ion ferroso. Y luego vemos cómo entonces el efecto del pH y el dióxido de carbono, que es denominado también efecto Bohr. Ya explicamos hace rato que del metabolismo celular en los tejidos hay incremento del dióxido de carbono. Esto me lleva a incrementar los hidrogeniones o los protones y esto hace que el pH se vuelva ácido. En situaciones anaeróbicas, la glucólisis anaeróbica, se forma el ácido láctico y eso hace que también incremente los hidrogeniones o los protones, ¿verdad? Y esto me permite que disminuya la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno y se libere el oxígeno. Entonces, ¿en qué consiste el efecto Bohr? En la propiedad de la hemoglobina, que a un pH ácido, por el incremento de los protones, se une el oxígeno con la hemoglobina en menos afinidad, proporcionando más tejido a las células, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurre en el efecto Bohr, ¿verdad? Tomando en cuenta el pH, tomando en cuenta que si hay un incremento del dióxido de carbono, esto va a generar protones y estos protones me va a llevar, al igual que el ácido láctico, que se forma en la glucólisis anaeróbica, me va a llevar a la disminución del pH. Y esa disminución del pH hace que al estar un pH, al volverse un pH ácido, hace que haya menos afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces vemos acá, resumiendo, del catabolismo celular, ¿verdad? Se produce dióxido de carbono, esto es en el eritrocito de los capilares tisulares. El dióxido de carbono entra al eritrocito. En el eritrocito se encuentra con la enzima anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono con agua, por reacción de la enzima, forma ácido carbónico. Este ácido carbónico, cuando se descompone, forma bicarbonato y forma hidrogeniones. Entonces, la hemoglobina que viene oxigenada por sangre, al entrar la hemoglobina oxigenada al eritrocito del capilar tisular, al encontrarse con concentraciones de hidrogeniones, eso hace que la hemoglobina libere el oxígeno y se una al hidrogenio o al protón. Y en ese sentido, el oxígeno sale del eritrocito, ¿verdad?, para que vaya hacia todas las células de los tejidos para llevar a cabo el metabolismo celular. Este bicarbonato sale del eritrocito, ¿verdad?, entra cloro, y este bicarbonato por circulación venosa va hacia el capilar pulmonar. En el capilar pulmonar entra bicarbonato, sale cloro, y luego, como de la inspiración que tenemos el oxígeno, entonces acá nos encontramos que la hemoglobina que viene protonada desde los tejidos, esa hemoglobina protonada con los tejidos, al encontrarse con altas concentraciones de oxígeno
en los pulmones, entonces hace que se libere este protón y se una la hemoglobina con el oxígeno. Y de esta manera la hemoglobina oxigenada va por sangre arterial hacia los tejidos. Y la hemoglobina que liberó a este protón, entonces este protón reaccionó con bicarbonato, formó ácido carbónico, actuó la enzima anidrasa carbónica, descompone el ácido carbónico, forma agua y dióxido de carbono, y este dióxido de carbono es eliminado por la expiración. Y entonces ya tenemos cómo se da el efecto Bohr, que de esta manera la hemoglobina, al haber un pH ácido, libera el oxígeno y se une al protón, y en ese sentido evita que el pH de la sangre se vuelva ácido. Pasamos al metabolismo de la hemoglobina, que sería hemoglobinogénesis. Génesis. Tengo mal el acento ahí, ¿verdad? Entonces vemos cómo, a partir de quién se sintetiza la hemoglobina. De la succinil-CoA, que viene del ciclo de Krebs. Succinil-CoA con 2 moléculas de glicina, que es un aminoácido, este forma un anillo pirrólico denominada porfobilinógeno. Se condensan 4 anillos pirrólicos, ¿verdad? Forman lo que es el uroporfirinógeno 3 y para formarse la protoporfirina 9. Protoporfirina 9 más el hierro, que lo tenemos de la dieta, se forma el grupo hemo. Este grupo hemo con la hemoglobina, con la globina, forma lo que es la hemoglobina. Entonces, ¿qué requerimos para la síntesis de hemoglobina? Que se sintetice la parte proteica, que sería la globina, que se sintetiza la parte no proteica, que es el grupo hemo. Necesitamos de hierro para que se sintetice el grupo hemo. Necesitamos de vitamina B12 y ácido fólico, porque son necesarios para un buen desarrollo de lo que son los glóbulos rojos. Entonces, vemos cómo para que se dé una buena absorción del hierro necesitamos de la vitamina C. ¿Ya? Entonces ya tenemos los requerimientos para la síntesis de hemoglobina. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la síntesis del grupo hemo para poder sintetizar hemoglobina? Se lleva a cabo en las células de la médula ósea para poder sintetizar el grupo hemo que se una con la globina y sintetizar hemoglobina. En los hepatocitos, ¿verdad? El hemo que se sintetiza en los hepatocitos es necesario para la síntesis de los citocromos. Recuerden que los citocromos forman parte de la cadena respiratoria. De ahí la importancia de la síntesis del grupo hemo. Entonces, la síntesis del grupo hemo se lleva a cabo tanto en el citosol de la célula como en la mitocondria de la célula. Entonces, inicia la unión de la succinil-CoA más la glicina para formar gamma-amino-lebulínico, ácido aminolebulínico en la mitocondria. Luego, este compuesto sale al citosol y forma el porfobilinógeno. Este se convierte en uroporfirinógeno 3 y este se convierte en coproporfirinógeno 3. Este entra nuevamente a la mitocondria y forma la protoporfirinógeno 9. Luego se forma la protoporfirina 9 y ya se forma el grupo hemo. Y el grupo hemo ya queda listo para unirse a la globina y formar la hemoglobina. En cada una de estas reacciones pues, van actuando las enzimas que se necesitan para que se vaya formando el producto que la célula requiere. Aquí ya lo tenemos con más detalle. Las estructuras, solo para que vean qué es lo que va pasando
¿ya? Tenemos succinil-CoA, que viene del ciclo de Krebs, más la glicina, ¿verdad? Necesitamos de vitamina B6 para que actúe la enzima, porque la enzima necesita el piridoxalfosfato, y el piridoxalfosfato se obtiene de la vitamina B6. Entonces, al unirse succinil-CoA con glicina, se libera la coenzima, se libera dióxido de carbono, y entonces se forma el 5-aminolebulinato, que es el mismo que teníamos anteriormente, ácido aminolebulínico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Una condensación de estas dos moléculas, liberando un grupo carboxilato, liberando en forma de dióxido de carbono y liberando la coenzima. Entonces, esta reacción ocurre en la mitocondria. Entonces, para eso necesitamos de la enzima aminolebulinato sintetasa, ¿verdad? Y luego esto pasa al citosol, se deshidrata el 5-aminolebulinato por acción de la enzima deshidratasa, aminolebulinato, ácido aminolebulinato deshidratasa, deshidrata y forma el porfobirinógeno, que es un anillo pirrólico. Se condensan 4 anillos pirrólicos por acción de la enzima porfobirinógeno desaminasa, elimina amoníaco, ¿verdad? Y forma el hidroximetilbilano. Este hidroximetilbilano, por acción de la enzima uroporfirinógeno 3, sintasa, deshidrata también, elimina agua y forma el uroporfirinógeno 3. Luego actúa la enzima uroporfirinógeno 3 descarboxilasa, elimina dióxido de carbono y se forma el copoporfirinógeno 3. Este copoporfirinógeno 3 sale del citosol, entra nuevamente a la mitocondria por acción de la enzima copoporfirinógeno 3 oxidasa, saca hidrógeno, saca dióxido de carbono y forma la protoporfirina 9. Por acción de la enzima protoporfirinógeno 9 oxidasa, elimina hidrógeno y forma la protoporfirina 9. Actúa la enzima ferroquelatasa, sale hidrógeno y aquí se ingresa el hierro para formar el grupo hemo. Y ya tenemos el grupo hemo listo para unirse a la globina y poderse llevar a cabo la síntesis de la hemoglobina. Acá lo tenemos con más detalle, pues, lo mismo de la gráfica anterior, ¿verdad? Cómo se va dando la formación de cada uno de los compuestos, lo que ocurre en las reacciones que se llevan a cabo en el citosol de la célula y las reacciones que se llevan a cabo en la mitocondria de la célula, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ya tenemos que el hemo que se sintetiza en la última reacción en la mitocondria se une a la globina y forma la hemoglobina, ¿verdad? Un 85% del grupo hemo se necesita para la síntesis de hemoglobina, un 10% para la síntesis de mioglobina y un 5% para los citocromos, por ejemplo, que contienen también grupo hemo. Entonces vemos acá, según la bibliografía que ustedes vayan consultando, pues también tenemos este otro esquema. Glicina más succinil-CoA actúa la enzima, se forma el ácido aminolebulínico, actúa la enzima, se forma el porfobirinógeno, actúa la enzima y se forma el hidroximetilbilano. En esta bibliografía tenemos que el hidroximetilbilano forma dos compuestos distintos, ¿verdad? Hidroximetilbilano, por una acción no enzimática, es decir, en ausencia de enzima, forma el uroporfirinógeno 1
y luego forma el coproporfirinógeno 1. Pero luego, por acción de la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa, este coporfirinógeno 1 se convierte en este compuesto. Entonces, en los demás libros no sale esta parte, sino que de una vez el hidroximetilbilano, por acción de la enzima uroporfirinógeno 3, forma el uroporfirinógeno 3 y de ahí forma el copoporfirinógeno 3. Y ahí sigue hasta la formación del grupo M, ¿verdad? Entonces, que vean que según la bibliografía consultada pueden haber más pasos en la síntesis del grupo hemo, pero al final pues tenemos lo que nos interesa, que es llevar a cabo la síntesis de este grupo. Entonces pueden hacer uso de la bibliografía que ustedes consideren de mejor comprensión, pero que sí, pues, dependiendo de la bibliografía, podemos tener más reacciones para la síntesis del grupo hemo que en otras referencias, ¿verdad? Entonces, como dijimos hace rato, que el grupo hemo me sirve para la síntesis de hemoglobina y ya dijimos cuál es la función de la hemoglobina. El grupo hemo para la síntesis de hemoglobina y ya también explicamos cuál era su función. También el grupo hemo forma parte de los citocromos, que también ya dijimos que forman parte de la cadena respiratoria. Los citocromos P450 también contienen este grupo hemo, que es importante para la eliminación de lo que son el metabolismo de los fármacos. Y también para algunas enzimas catalasas necesitamos el grupo hemo para que se lleven a cabo la degradación de los peróxidos de hidrógeno. Y también necesitamos el grupo hemo para la enzima triptófano pirrolasa, que es la que va a llevar a cabo la oxidación del triptófano. ¿Verdad? Que pues, al final va a formar otro compuesto que es importante para las células. Entonces, ¿quién regula la síntesis del grupo hemo? La enzima inicial. ¿Verdad? Que ya hemos venido, la enzima inicial es la que va a regular la síntesis del grupo hemo. Tanto en el hígado como en los eritrocitos, donde se lleva a cabo la síntesis de la hemoglobina. Entonces, las altas concentraciones del grupo hemo también van a venir a inhibir a la enzima. ¿Para qué? Para que no siga sintetizando más hemoglobina. Si ya tenemos suficiente concentración del grupo hemo y ya tenemos suficiente síntesis de todas las proteínas que necesitan del grupo hemo, pues ya no necesitamos que se siga sintetizando. Entonces, las altas concentraciones de hemo pueden venir a inhibir a la enzima. O sea, que la enzima reguladora es regulada, esta enzima, para hacer que se active la vía de síntesis o para hacer que se inhiba la vía de síntesis. ¿Quién es el que inhibe a la enzima? Quien la inhibe es el grupo hemo. Cuando ya lo tenemos en altas concentraciones, ya no necesitamos que se siga sintetizando. Entonces pasamos ahora al catabolismo de la hemoglobina. ¿Por qué se degrada la hemoglobina? Por el periodo de vida media de los eritrocitos, que anda alrededor de 120 días. Entonces, al morir al degradarse los eritrocitos, también se degradan todos los componentes que estaban dentro de esta célula, ¿verdad? Entonces, si la hemoglobina está en altas concentraciones en los eritrocitos, al morir los eritrocitos, pues entonces también se tiene que degradar la hemoglobina, ¿ya? ¿Por qué ellos solo tienen un periodo de 120 días? Porque no tienen núcleos y mitocondria y entonces no son capaces de renovarse. ¿Y dónde se lleva a cabo la degradación de la hemoglobina? Pues en el sistema retículo endotelial del vaso, del hígado, de la médula ósea, ¿verdad? Los eritrocitos, pues son degradados por los macrófagos, ¿verdad? Y luego, pues ya se da la degradación de la hemoglobina. Entonces decimos que la hemoglobina se degrada, se separa la globina del grupo hemo. El grupo hemo libera el hierro que contenía en su estructura
y luego las porfirinas se degradan a bilirrubina, que esto me lleva a la formación de los pigmentos biliares. Ya vamos a ver. Entonces significa que en la médula ósea se lleva a cabo la eritropoiesis, donde se lleva a cabo la síntesis de los eritrocitos. Salen a circulación, tienen un periodo de 120 días, ya cuando pase ese periodo, viajan hasta el sistema retículo endotelial, donde son fagocitados, ¿verdad? Y entonces, al fagocitarse, pues ya tenemos la liberación de la hemoglobina, que se va a degradar en hemo y en globina. La globina me va a servir para sintetizar nuevos aminoácidos, para sintetizar nuevas proteínas. Y el grupo hemo, por acción de la enzima hemoxidasa, va a formar monóxido de carbono, biliverdina, y va a formar hierro. Este hierro, ¿verdad? Es transportado por la transferrina y es almacenado en forma de ferritina en el hígado. Para ser utilizado, si necesitamos llevar a cabo nuevamente la síntesis de nuevos eritrocitos. Luego, la biliverdina, por acción de la enzima biliverdina reductasa, forma la bilirrubina no conjugada y como es insoluble, esta bilirrubina es transportada por la albúmina. Va a transportarla hacia el hígado. Entonces, en el hígado, esta bilirrubina no conjugada, por acción de la enzima UDP glucuronil transferasa, se conjuga y entonces forma la bilirrubina conjugada, que esta ya es soluble. Esta pasa al intestino por acción de las bacterias, ¿verdad? Se convierte en urobilinógeno y este urobilinógeno se convierte en estercobilina y es lo que le da la coloración a la S. Y un pequeño porcentaje pues sale a través de la orina como urobilina y es lo que le da el color también a la orina, ¿verdad? Entonces tenemos que de la degradación de la hemoglobina se forman estos pigmentos biliares, porque le da la urobilina coloración a la orina, la estercobilina le da coloración a la S. Entonces ya tenemos qué es lo que ocurre cuando se degrada la hemoglobina y por qué se degrada. Pues como dijimos, este gráfico pues es parecido al anterior, ¿verdad? El macrófago va a degradar al hemo, y aquí con más paso, ¿verdad? Forma la hematina, forma la enzima hemoxigenasa, vitamina C. Aquí ocurre actúa el NAD fosfatado reducido, sale oxidado, libera el hierro y forma entonces la biliverdina, actúa la enzima, vuelve a actuar el NAD fosfatado reducido, o sea, reduciéndolo, sale oxidado y forma bilirrubina. Bilirrubina, para ser transportada hacia el hígado, se une a la albúmina, actúa la enzima, bilirrubina de glucuronil transferasa, más el ácido glucurónico, UDP, ácido glucurónico, y forma el diglucuronio bilirrubina, que también es conocido como bilirrubina directa. Y luego esta bilirrubina directa es secretada y luego entonces esta es eliminada por excreción. Va hacia la bilis, después pasa al intestino y entonces luego después va a ser excretada en la heces y le da la pigmentación, ¿verdad? El color a la heces. Este gráfico también es parecido a lo que vamos a ir avanzando porque ya me quedan 15 minutos. Es parecido al anterior de cómo se va dando la degradación de lo que es la hemoglobina, el grupo hemo, y cómo al final va a formar los pigmentos biliares. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta si hay anemia, por ejemplo? Primero hay que hacer un análisis hematológico para medir la concentración de hemoglobina y el porcentaje de hematócrito, ¿verdad?
o el hematócrito para ver el porcentaje de glóbulos rojos, ¿verdad? Un análisis bioquímico, vamos a medir lo que es el hierro, cómo está la concentración de hierro, para ver si hay una anemia por deficiencia en la nutrición de hierro. Si hay suficiente concentración de hierro en sangre, entonces medimos la ferritina para ver si se está depositando o almacenando el hierro. O medir la transferrina, que es la capacidad de fijación del hierro, y ver si se está dando un buen transporte de hierro. Entonces, estos exámenes son necesarios para ver por qué está ocurriendo una anemia, ¿no? Entonces, luego vemos cómo si no se lleva a cabo un buen metabolismo de la bilirrubina, me puede dar una hiperbilirrubinemia, o sea, niveles altos de bilirrubina en sangre. ¿Y por qué pueden haber niveles altos de bilirrubina en sangre? Pueden ser varias causas, porque se está incrementando la producción de bilirrubina, es decir, puede estar ocurriendo una hemólisis. Si se están hemolizando los eritrocitos, entonces significa que se va a estar degradando más hemoglobina y por lo tanto va a aumentar la concentración de bilirrubina, ¿verdad? También puede ser una falla en la captación de bilirrubina por los hepatocitos. Hay una falla en la captación y por lo tanto, al no estarse captando, me va a quedar también concentraciones de bilirrubina incrementada en sangre. La otra causa es falla en la conjugación de bilirrubina, es decir, que la bilirrubina indirecta, que es la que viene, que fue transportada por la albúmina, esta bilirrubina indirecta no se está conjugando, no se está convirtiendo en bilirrubina directa, entonces por lo tanto también me va a dar un incremento de la bilirrubina. O la última causa es porque hay un defecto en la excreción de los canales, porque hace rato explicamos que la bilirrubina directa, ¿verdad? Va hacia a la bilis, la vesícula biliar, y si hay una obstrucción, entonces significa que no se está excretando adecuadamente la bilirrubina y por lo tanto entonces si esta no va hacia el intestino, pues por acción bacteriana no se va a convertir en los pigmentos biliares. Nos daría una heces pálida sin coloración, ¿verdad? Entonces, son las causas que me pueden dar hiperbilirrubinemia. ¿Y cuando hablamos de hiperbilirrubinemia? Cuando tenemos una concentración mayor a 1 miligramo por decilitro, ¿verdad? Entonces, si no hay un buen metabolismo de la bilirrubina, me puede llevar a lo que es una ictericia, que es la coloración amarilla por la pigmentación de la bilirrubina. Al estar incrementada la bilirrubina, pues, me va a pigmentar la piel y también la parte, los ojos también se pueden poner amarillo, ¿verdad? Y eso se denomina ictericia, ¿verdad? Porque hay una acumulación de bilirrubina en la piel, ¿verdad? Entonces, estos ensayos de bilirrubina, ¿para qué me sirven? Para evaluar cómo está el funcionamiento del hígado o para ver si hay una obstrucción de las vías biliares, ¿verdad? Porque si la bilirrubina indirecta está incrementada, ¿verdad? Es porque el hígado no está funcionando adecuadamente para convertir esta bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. O puede ser que también hay una obstrucción en este conducto y no me permite que vaya hacia el intestino para que se convierta, para que me dé la pigmentación de la S, ¿verdad? Entonces, si no se lleva a cabo un buen metabolismo de la bilirrubina, entonces me voy a dar información de cómo está el funcionamiento del hígado y cómo están las vías biliares. Entonces, las causas de ictericia tenemos prehepática, cuando ocurre una anemia hemolítica, que se está hemolizando los eritrocitos, por lo tanto,
Al degradarse la hemoglobina va a haber un incremento de la bilirrubina y me va a llevar a ictericia. Causas hepáticas puede ser porque el hígado, por una cirrosis, por una hepatitis, no está funcionando adecuadamente y por lo tanto no está convirtiendo la bilirrubina indirecta en directa y me va a quedar incrementada. Causas hepáticas porque puede haber una obstrucción en las vías biliares y esto puede ser por una causa de tumores, cálculos biliares, ¿verdad? Entonces, todas las posibles causas de una ictericia. Entonces, la primera es por hemólisis y estamos hablando de una causa prehepática. Por causa hepatocelular, como les decía hace rato, por una cirrosis, por un daño hepatocelular, por fármacos, por infecciones, ¿verdad? Y poshepática, pues cuando estamos hablando ya de cálculos biliares. Entonces, un aumento de la bilirrubina es porque hay un aumento en la destrucción de los hematíes por una hemólisis y esto puede ser por una anemia drepanocítica, ¿verdad? Que es que la forma del glóbulo rojo es semilunar y por lo tanto mueren antes del periodo de vida media. Por una anemia perniciosa, porque hay una disminución en lo que es la cantidad de glóbulos rojos y esto puede ser por que no se está consumiendo adecuadamente o absorbiendo adecuadamente lo que es la vitamina B12, que la necesitamos para un buen desarrollo de los glóbulos rojos. Entonces se van a hemolizar también los hematíes. Por anemia hemolítica inmunitaria, ¿verdad? En ese caso, el propio sistema inmunitario toma los glóbulos rojos como sustancias extrañas y entonces los está hemolizando también, ¿verdad? Y luego, en la ictericia del recién nacido se puede dar porque el sistema de conjugación en el recién nacido está disminuido. Es decir, que las enzimas que se necesitan para que se convierta la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, esas enzimas están disminuidas, por lo tanto, no se va a dar una adecuada conjugación y me va a quedar incrementada en sangre. También la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Puede verse incrementada, ¿verdad? Por el uso de fármacos, como el acetaminofén, por una infección, una hepatitis viral, por una cirrosis, ¿verdad? Que entonces significa que el hígado no está funcionando adecuadamente para convertir la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. También por obstrucción, como les decía, una causa poshepática, por obstrucción, por un cálculo biliar, o una colestasis intrahepática, que también hay una obstrucción y por lo tanto no se está excretando adecuadamente, ¿verdad? Entonces acá tenemos que la ictericia prehepática, vamos a tener un aumento en la bilirrubina indirecta porque hay una sobreproducción de bilirrubina por las anemias hemolíticas, como les dije hace rato. Vamos a tener en las causas hepáticas un aumento de la bilirrubina indirecta porque no se está captando adecuadamente la bilirrubina, no se está conjugando adecuadamente, ¿verdad? También vamos a tener un incremento de la bilirrubina directa cuando hay enfermedades hereditarias, que hay una alteración en el transporte y excreción por una cirrosis biliar, por una hepatitis, y las causas poshepáticas, vamos a tener un aumento de la bilirrubina directa por obstrucción biliar extrahepática, como son los cálculos biliares o cáncer de cabeza de páncreas, ¿verdad? Entonces, en un laboratorio, por ejemplo, tenemos un estado normal, la bilirrubina sérica va a estar en este rango de concentración. Vamos a tener el urobilinógeno también hasta 4 miligramos y no vamos a tener bilirrubina en la orina, si estamos hablando de un estado normal, ¿verdad?
En las anemias hemolíticas vamos a tener un incremento de la bilirrubina indirecta, va a haber urobilinógeno incrementado, pero no vamos a tener bilirrubina en la orina. En la hepatitis vamos a tener un incremento de la bilirrubina directa e indirecta. Si hay microobstrucción, vamos a tener disminuido el urobilinógeno y vamos a tener bilirrubina en orina si hay también microobstrucción. En la ictericia obstructiva solamente vamos a tener un incremento de la bilirrubina directa, no hay urobilinógeno y hay bilirrubina en orina, ¿verdad? Entonces, en este gráfico solamente es lo que hemos venido explicando en el estado normal, ¿verdad? Del metabolismo, de degradación de la bilirrubina, ¿verdad? Entonces vamos a tener que se lleva a cabo hasta tener la pigmentación en la S y la pigmentación en la orina. Pero si la ictericia es prehepática, porque está ocurriendo una hemólisis y vamos a tener incremento de la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Y luego en la ictericia hepática, lo que vamos a tener es que la bilirrubina va a estar en orina. ¿Y cuál es la causa de esta ictericia hepática? Puede ser una hepatitis. Y en la ictericia posthepática, ¿verdad? Entonces vamos a tener también bilirrubina y el color de la orina va a estar de color caoba y la S va a estar pálida, ¿verdad? Entonces, en el caso de la ictericia hepática podemos obtener bilirrubina, pero van a estar en concentraciones disminuidas. Diferente a la poshepática, porque aquí me va a dar una coloración caoba de la orina, porque va a estar incrementada la concentración de bilirrubina directa y las S van a estar pálidas. Entonces pasamos a las patologías, que son las hemoglobinas anormales. Tenemos la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? En la diabetes mal controlada, pues vamos a tener la hemoglobina glicosilada. Tenemos la hemoglobina S, que es la anemia de las células falciformes, la hemoglobina M, que es la metahemoglobina, cuando cambia el estado de oxidación del hierro, y las talasemias, que afectan las cadenas beta y las cadenas alfa de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina. Entonces, ¿qué consiste la hemoglobina glicosilada? Pues el eritrocito, para llevar a cabo la obtención de energía, necesita glucosa para realizar su metabolismo de la glucólisis anaeróbica, ¿verdad? Pero cuando tenemos una hiperglicemia, entonces significa que se va a unir un porcentaje de glucosa va a ser para el metabolismo celular, pero otro porcentaje se va a unir a la hemoglobina y va a formar entonces la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Entonces, si hay un porcentaje de hemoglobina glicosilada menor al 5.6%, estamos hablando que el paciente está controlado con su diabetes, ¿verdad? O es normal, pues esa concentración de hemoglobina glicosilada menor a 5.6% es normal, ¿verdad? Pero luego, si ese porcentaje está de 5.7 a 6.4%, pues ya estamos hablando de una prediabetes. Y si tenemos mayor a 6.5%, de hemoglobina glicosilada, ya estamos hablando de diabetes. Entonces, la hemoglobina glicosilada es un examen que lo podemos utilizar para ver si hay una prediabetes o para seguimiento de un buen control de la glicemia. O sea, una persona, si decimos para seguimiento, es que puede estar en este rango de concentración, en este rango de porcentaje de hemoglobina glicosilada, y decimos
que el paciente está controlado, ¿verdad? Entonces, la hemoglobina glicosilada se forma cuando se une la glucosa con la hemoglobina, y de esta manera, pues, utilizamos una prueba de la hemoglobina glicosilada. Me es útil para diagnóstico en el caso de una prediabetes o para decir que el paciente está bien controlado, ¿verdad? Para seguimiento. Y como dije hace rato, las hemoglobinas anormales, la de pranocítica, es porque tenemos que la forma del glóbulo rojo es semilunar y entonces está ocurriendo, se está hemolizando, ¿verdad? En las talasemias también tenemos que la forma del glóbulo rojo también no es normal y por lo tanto puede darse una hemólisis también. Bueno, ya casi vamos a terminar. Las talasemias son enfermedades hereditarias porque están afectadas las cadenas alfa y no se expresa lo que es la cadena beta, ¿verdad? Entonces ocurre una mutación. En el caso de las anemias falciformes, ocurre una mutación porque hay un cambio de un aminoácido por otro, ¿verdad? Y al tener la proteína otro aminoácido que no es el que la conforma para que haga su función, entonces en ese sentido es cuando se lleva a cabo también una hemólisis porque la proteína no se sintetizó adecuadamente. Y la otra enfermedad son las porfirias, que significa que estas se dan por el defecto metabólico del grupo hemo. Si hay un defecto metabólico, porque hay algunas enzimas que no están actuando adecuadamente, entonces hay una sobreproducción y se da acumulación de estas porfirinas. Y entonces vamos a tenerla que se decretan en la orina y en la heces, y estas me pueden dar, el exceso de estas porfirinas me va a llevar a tener enfermedades neurológicas. Otro efecto que podemos tener es una persona que se expone al plomo, ¿verdad? El plomo inhibe algunas enzimas que son necesarias para la síntesis del grupo hemo. Entonces, al inhibir estas enzimas, vamos a tener que la síntesis del grupo hemo va a estar, no va a ser la adecuada. Y entonces, en las personas que se exponen al plomo, se intoxican por plomo, vamos a tener que estos pacientes van a tener anemia. Y bueno, entonces la intoxicación por plomo pues me va a llevar a una anemia, que por eso en el caso de la anemia hay que investigar por qué ocurre, por qué se está llevando a cabo esa anemia, si es por deficiencia nutricional, que no estamos teniendo una ingesta adecuada de hierro para la síntesis de la hemoglobina, o es por, como este ejemplo, que hay una intoxicación por plomo y por lo tanto también no se va a llevar a cabo una buena síntesis del grupo hemo, porque el plomo inhibe a las enzimas y al inhibirla, entonces la síntesis del grupo hemo también va a estar afectada. Y ya vemos cómo la intoxicación por plomo no solamente va a afectar dando una anemia, sino que también va a afectar otro órgano, ¿verdad? Otras partes del cuerpo. Entonces, ya tenemos acá las referencias que pueden investigar para aclararse un poco más, pues, de lo que hemos visto del metabolismo de la hemoglobina. Entonces, ¿por qué es que se degrada la hemoglobina, muchachos? A ver, ¿por qué se lleva a cabo la degradación de la hemoglobina? ¿Ah? Muchachos, ¿por qué se lleva a cabo la degradación de la hemoglobina? Entonces, muchachos, significa que no estaban poniendo atención. A ver, muchachos.
pues puede verse a diferentes factores. Ajá. Como por ejemplo. De que haya alcanzado su límite de vida útil. Ajá. Por el periodo de vida media. Por el periodo de vida media del eritrocito. Entonces, al morir el eritrocito, entonces la hemoglobina también se va a degradar, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué es necesario que se sintetice la hemoglobina? ¿Para qué necesitamos sintetizar la hemoglobina? A ver, ¿para qué necesitamos sintetizar la hemoglobina? A ver, muchachos. Porque se necesita para que se cumplan sus funciones, como es el transporte de los gases, evitar que que el pH se vuelva ácido, ¿verdad? Bueno, entonces ya concluimos, ¿verdad? Explicando los metabolismos de la hemoglobina, como es el catabolismo y como es el anabolismo, que es la síntesis, ¿verdad? Porque es una molécula que tiene funciones importantes para la célula. Bueno, entonces aquí concluimos y las clases que continúan a partir de ahora, pues el otro lunes nos va a afectar porque es libre, el otro lunes. Y entonces ahí nos vamos, tal vez al final no nos afecte, pero sí nos vamos a ir atrasando. Entonces, tener pendiente que en esta semana, pues sería el seminario de metabolismo de aminoácidos el miércoles, ¿verdad? La siguiente semana no hay clase, pero sí se va a evaluar este metabolismo de hemoglobina. Entonces significa que la clase que corresponde sería hasta el lunes después del 31 de mayo. Y creo que es el 7, me parece. ¿Verdad? Entonces tomar en cuenta eso, ¿verdad? Pero ahí van a ir ya, solamente se van corriendo las fechas, pero siempre vamos a ir cumpliendo. Bueno, pues si no tienen preguntas, muchachos, aquí concluimos. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes.